¿Te imaginas cómo sería vivir tu vida sabiendo que todo aquello que te pasa lo has elegido tú previamente? Precisamente esta es la premisa en la cual se basa un libro del cual os quiero hablar hoy. Un libro que por alguna de sus partes puede resultar un poco polémico, pero también por todo su contenido en general, porque digamos que no tenemos una forma de verificar si aquello que nos cuenta es cierto o no. Vamos a hablar del libro, vamos a sacar algunas conclusiones al respecto de lo que nos narra y también os voy a compartir al final del vídeo cuál es mi postura a la hora de acercarme a este tipo de contenido que, como digo, no es fácilmente verificable y que en algunos casos puede resultar incluso difícil de creer. El libro en cuestión es este, El plan de tu alma, de Robert Schwartz, y entrando directamente en lo que sería su contenido, Robert, su autor, en un momento de su existencia se siente un poco perdido, quiere encontrar respuestas, por lo tanto decide ir a una sesión con una medium, es decir, una persona que tiene capacidades sensitivas a la hora de conectar con otros planos y con otras entidades que podemos considerar como espirituales. En esta sesión con la medium y contactando con estas entidades espirituales, estas le relatan una serie de cuestiones personales de Robert que en principio no deberían de conocer. Intentando indagar más acerca de las cosas que le habían pasado previamente en su vida, estas entidades le dicen que todo aquello que le ha pasado lo había elegido a él previamente a venir a esta vida. Esta idea lógicamente le causa un gran impacto, por lo que Robert decide llevar a cabo un proceso de investigación que culminaría precisamente en este libro que os estoy mostrando. ¿Cómo es el proceso de investigación? En primer lugar, reúne a una serie de mediums, en este caso creo que son 4, que tienen diferentes capacidades sensitivas a la hora de conectar con estas entidades espirituales. También reúne a una serie de personas que han vivido procesos bastante traumáticos, como pueden ser enfermedades, accidentes, adicciones o pérdidas de familiares cercanos. Y lo que hace es que va reuniendo a cada uno de estos protagonistas con los mediums, elaborando sesiones en las cuales contactan con estas entidades espirituales que le van relatando cómo ha sido la planificación de la vida de cada uno de estas personas y precisamente cuál es el sentido de esa vivencia tan traumática que han vivido cada una de ellas. A lo largo de estas sesiones vais sacando información que luego de alguna forma nos relata como si fueran conclusiones acerca de toda esta cuestión de la planificación prenatal, como precisamente la llaman, ya que se da previamente a lo que sería el nacimiento. Respecto a la información que podemos traer del libro, la primera premisa sería la de que la muerte no existe. Precisamente nosotros seríamos un alma que en un momento dado encarna en este plano físico, en este cuerpo físico. Evidentemente el cuerpo tiene una fecha de caducidad, llega un momento en el que muere y con él la personalidad asociada al mismo, pero el alma, que es lo que seríamos nosotros realmente, no muere, sino que vuelve a ese plano espiritual donde suele habitar. En dicho plano goza o gozamos de un perpetuo bienestar y de un perpetuo estado de amor profundo, precisamente porque nos sabemos conectados con Dios o con nuestra fuente, al margen de toda connotación religiosa en este sentido. Y claro, uno se puede preguntar, oye, ¿y entonces qué necesidad hay de encarnar en este plano físico, ¿no? Si en ese plano espiritual estamos gozando de este maravilloso estado de bienestar y de amor. Precisamente porque nosotros como almas no tenemos la capacidad de reconocer nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque al solo experimentar el amor no sabemos exactamente lo que es. Es decir, este concepto puede quedar un poco confuso, pero si lo bajamos un poco a la tierra, yo creo que lo vamos a entender fácilmente. Todos vosotros me imagino que en algún momento habréis estado enfermos, ¿no? Cuando nosotros estamos saludables no nos damos cuenta de lo que es estar saludable, porque simplemente lo damos por sentado. Ahora bien, cuando nos ponemos enfermos, cuando existe esa falta de salud, precisamente entendemos y valoramos lo que sería estar sano. De hecho, echamos de menos el estar sano, ¿no? Es decir, que entendemos lo que sería la salud precisamente porque experimentamos su contrario, que sería la falta de dicha salud, ¿no? Y pasa con todo igual, es decir, sabemos lo que es el frío precisamente porque experimentamos el calor, de manera que esta idea de aprender utilizando lo que sería el contrario o el antagonista tiene bastante sentido. De esta forma, nosotros en ese plano espiritual, solo experimentando el amor, en un momento decidimos venir aquí precisamente a experimentar todas esas emociones o estados de conciencia negativos que consideramos aquí, como podría ser el miedo, la violencia, la frustración y este tipo de cuestiones, ¿no? Precisamente experimentando dichas emociones negativas tenemos la capacidad de reconocer quiénes somos.
Este proceso de aprendizaje no se da en una sola vida, sino que requiere múltiples reencarnaciones, por lo que estaríamos viniendo a este plano físico una y otra vez, asumiendo diferentes cuerpos, diferentes identidades, con el objetivo de aprender lo máximo posible acerca de lo que somos realmente. Y por supuesto, cada vez que encarnamos en un cuerpo físico nuevo, se produce un olvido de lo que somos realmente, es decir, de ese alma concretamente de la que estamos hablando. Ahora bien, previamente a cada una de estas encarnaciones en ese cuerpo físico se produciría lo que hemos descrito antes como una planificación del alma, una planificación prenatal. En dicha planificación lo que vamos a hacer básicamente es estructurar cómo va a ser nuestra vida, tomando a cabo una serie de decisiones acerca de lo que vamos a vivir o lo que vamos a experimentar, de forma que vamos a elegir quiénes somos, la familia que tenemos, dónde nacemos, el colegio a donde vamos, las relaciones, los conflictos y evidentemente todas aquellas cosas negativas que podemos sufrir a lo largo de nuestra vida. El objetivo siempre va a ser el aprendizaje y nunca el sufrir. No venimos aquí a sufrir, sino a aprender. Y precisamente en ocasiones necesitamos aprender a través de situaciones que nos parecen dolorosas. Ahora bien, esta planificación no la haríamos nosotros solos, sino que la haríamos con ayuda de guías espirituales y también de otras almas que formarían parte de nuestro sistema de almas. ¿Qué es el sistema de almas? Pues sería básicamente un conjunto de almas que interactúan constantemente en las diferentes vidas que van encarnando. Es decir, podríamos estar hablando de nuestra familia, de nuestros amigos y de aquellas personas con las cuales interactuamos de una forma más intensa a lo largo de nuestra vida. Evidentemente, en cada encarnación vamos a ir asumiendo diferentes roles, por lo que el que es mi padre en esta vida, en otra reencarnación posterior puede ser mi amigo o mi amiga, o mi madre, o mi profesora, o mi profesor, o vete tú a saber, ¿no? De forma que siempre vamos cambiando los roles y los papeles con el objetivo de llevar a cabo ese aprendizaje que nosotros necesitamos y de sacar el máximo beneficio tanto a nivel personal como dentro de nuestro sistema de almas. Teniendo en cuenta toda esta idea de la planificación tan exhaustiva que hacemos previamente al nacimiento, quizás tengan la duda de decir, oye, ¿y dónde queda el libre albedrío? Hay que entender que nosotros somos los que elegimos aquello que nos va a suceder. No obstante, nuestra alma tiene la capacidad de improvisar sobre la marcha, de no solamente someterse a ese plan previo al nacimiento, sino que durante la vida de cada uno de nosotros también tiene la posibilidad de tomar diferentes decisiones con el objetivo de llevarnos por diferentes caminos que aseguren nuestro aprendizaje. Desde nuestra perspectiva de la personalidad de este yo inferior, no tendríamos la capacidad de elegir aquello que nos sucede, pero de alguna forma sí que tendríamos la posibilidad de elegir cómo nos enfrentamos a las cosas que nos suceden, de aceptarlas o de rechazarlas. Y precisamente el que aprendamos más o menos va a depender de nuestra postura. Es decir, que el libre albedrío en este sentido seguiría existiendo. Lo que pasa es que, como digo, no podemos elegir aquello que nos va a suceder. Teniendo todo esto en cuenta, quizás te preguntes cuál debe ser tu postura a la hora de enfrentarte a aquellas cosas que te suceden en el día a día, especialmente a aquellas que podemos considerar más conflictivas. Es decir, si yo he elegido previamente vivir un proceso de enfermedad, ¿quiere decir que tengo que dejarme ganar por esa enfermedad? ¿Quiere decir que estoy destinado a morir a través de esa enfermedad? Evidentemente no. Nuestra postura siempre debe ser proactiva y en favor de la vida. Porque incluso asumiendo que nosotros en esta planificación prenatal hayamos escogido vivir esta experiencia de enfermedad, no sabemos el objetivo o el porqué. Es decir, que quizá el aprendizaje que hay ahí escondido se da precisamente cuando conseguimos superar la enfermedad. Por lo tanto, en ningún caso debemos asumir una actitud sumisa. A esta altura del vídeo quizás te haga otra pregunta y es, oye, si yo he elegido previamente todo lo que me sucede, incluyendo todos los conflictos que vivo, cuando tengo un conflicto con otra persona, cuando hay otra persona que me está haciendo daño, ¿quiere decir que yo he elegido eso previamente? Según el libro, sí. Según el libro, llevamos a cabo lo que se consideran como pactos de almas entre diferentes almas con el objetivo de asegurar dicho aprendizaje. De hecho, la idea de víctima o verdugo habría que desecharla porque, como digo, hay una asimilación, hay un pacto por ambas partes de que esa situación se produzca de esa forma. Claro, esta es la parte que yo considero más polémica y que entiendo que mucha gente puede rechazar porque estamos hablando de cualquier tipo de interacción y de conflicto entre dos personas.
Cuando hablamos de conflictos menores, quizás es fácil asumir que esto pueda ser cierto, pero cuando hablamos de violaciones o cuando hablamos de asesinatos, evidentemente estos son palabras mayores y entiendo que haya personas que no acepten esta visión de lo que nos cuenta el libro, ¿no? Pero según el libro, todas estas situaciones, todas las interacciones que tenemos con otras personas y supuestamente todo el daño que nos hacen, estaría siempre determinado por un pacto previo que hemos hecho con dicha persona. Ahora bien, ¿quiere decir esto que tienes que agradecer a aquella persona que te está haciendo daño? Porque precisamente a través de esta situación conflictiva te está regalando un aprendizaje. Yo tampoco llegaría a ese punto, aunque evidentemente si lo sientes así lo puedes hacer. De todas formas hay que entender que si este pacto se ha dado, ese alma que ha asumido el rol de verdugo sabía a lo que se iba a enfrentar. Se iba a enfrentar al repudio, al rechazo, incluso a la encarcelación según el acto que cometa contra la otra persona. Evidentemente eso también puede ser parte de su aprendizaje. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad que tiene ciertas leyes y ciertas normas que hay que respetar para asegurar la convivencia pacífica entre todos nosotros. Y eso quiere decir que si alguien comete algún crimen contra otra persona, tiene que someterse a dichas leyes. Ahora bien, desde esta perspectiva del pacto previo, quizás sí que nos capacite, no para idolatrar a esta persona, a este verdugo, pero sí para perdonarlo o para meter más comprensión en el asunto, que al final va a repercutir de una forma positiva en nosotros, porque sabemos que aquella persona que siente ira o rabia o deseo de venganza hacia otra persona se está haciendo daño a sí misma. Por lo tanto, podemos aprovechar esta situación, como digo, para aplicar perdón, para meter más comprensión y de esta forma liberarnos un poco de nuestro papel de víctima. Para ir terminando vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. La muerte no existe. Somos un alma que viene a este plano físico a experimentar una serie de vivencias que le permiten entender cuál es su verdadera naturaleza. Este proceso de aprendizaje se da a lo largo de diferentes reencarnaciones y formando parte de un sistema de almas en el cual podemos reconocer a nuestros familiares, a nuestros amigos y a aquellas personas con las que interactuamos de una forma más intensa. Previamente a cada encarnación se daría lo que conocemos como la planificación prenatal, en la cual vamos a elegir todo aquello que nos va a suceder, incluyendo las cosas negativas, con el objetivo de asegurar el máximo aprendizaje y de sacarle partido a dicha vida, nunca con el objetivo de sufrir, sino de aprender. Para terminar os voy a compartir cuál es mi postura a la hora de acercarme a este tipo de contenido que, como decía, no es fácilmente verificable. Yo siempre que abro un libro lo hago con la intención de aprender lo máximo posible del mismo y de sacarle partido a aquello que me cuenta. Y en este sentido no creo que sea necesario creer a pie juntillas en todo lo que leemos para que nos sea útil. De hecho, no necesitamos creer que todo lo que hemos planteado en este vídeo sea cierto. Simplemente si abrimos la mente y dejamos margen a la posibilidad de que lo que hemos hablado sea cierto, ya nos permite enfrentarnos a los conflictos que tenemos en la vida desde otra perspectiva. Es decir, no es lo mismo enfrentar un conflicto desde la perspectiva de la víctima, la cual se pregunta ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? Y no tiene, digamos, la capacidad de hacer frente a dicha situación, que desde la postura de la persona que considera la posibilidad de que aquello que le está sucediendo haya sido elegido previamente y haya un aprendizaje en dicha situación. Por lo tanto, ya nos estamos acercando a todo este conflicto con la postura, con el interés de aprender qué es lo que nos quiere enseñar. Evidentemente, esto cambia mucho el cómo enfrentamos lo que nos sucede en la vida. Tener esa capacidad de vivir las cosas pensando que todo lo que vives lo has elegido tú previamente. En todo caso, yo te invito a que cojas las ideas que te den más paz y más tranquilidad. Si a ti te da más paz creer que la muerte no existe y que te vas a estar reencarnando a diferentes vidas, que has elegido previamente todo lo que te sucede, te invito a que lo creas. Si no, pues te invito a que sigas creyendo lo contrario. La cuestión es utilizar las creencias en nuestro favor. Y esto puede parecer una tontería porque estamos hablando de creencias subjetivas y a lo mejor no le damos el valor que tienen. Pero realmente las creencias pueden tener una repercusión visible en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos a estos protagonistas del libro, los cuales a pesar de vivir experiencias muy traumáticas, están agradecidos a dichas experiencias porque han supuesto un aprendizaje brutal para ellos y para la gente que tienen a su alrededor. Es decir, que estas creencias subjetivas de alguna forma pueden tener una repercusión física en nuestra vida y real. Por lo tanto, yo te invito a que utilices o a que empieces a utilizar las creencias en tu favor y que utilices creencias que de alguna forma te empoderen y te permitan enfrentarte a estos conflictos desde otra perspectiva que no sea la de la víctima. Este sería el final del vídeo. Te animo a dejar comentarios como siempre, a suscribirte, a compartirlo con aquellos que creas que le pueden interesar. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.